Hola a todos y a todas, vamos a empezar la grabación de formulación. Voy a haceros un repasito de todo. Entonces vamos a empezar viendo los que entran. Los primeros que entran son las sustancias simples. Las sustancias simples son las más fáciles, solo tienen un átomo. ¿Y qué pasa con ese átomo? Pues que se nombran poniendo el prefijo del número de átomos que hay más el nombre del átomo. Átomo. Ejemplo, y luego si lo tienes, pues tú lo pones. Ejemplo, si yo tengo triazufre, significa que tengo 3 azufres, S3. Y si yo tengo C4, pues tengo 4, entonces es tetra y C es carbono. Como tenéis la tabla podéis ver los nombres. Luego vamos a ver los binarios, que tienen todos 2 átomos. Los primeros que vimos fueron los hidruros, que tienen hidrógeno, actuando en la más o en la menos 1, en función de con quién se combinan. Entonces, cuando vea un compuesto con 2 átomos y unos hidrógeno, hidruros. Si el hidrógeno está detrás, son hidruros metálicos. O sea, los metálicos son en los que el hidrógeno actúa en la menos 1 y se enfrenta con un metal N, lo que hace que tenga metal o no metal, puede ser también no metal, pero bueno, con un átomo N. Aquí se quedaría el 1 y aquí HN. Este 1, como no se pone, se nos queda así. ¿Vale? ¿Cómo se nombran estos? Como el negativo es el hidrógeno, pues en la sistemática es prefijo más hidruro, porque el hidrógeno es el negativo y el uro es negativo, de metal o no metal. Y en la de stock sería hidruro sin el prefijo de metal, no metal. Y si hace falta, si tiene más de una, el número de oxidación en el que actúa en números romanos. Un ejemplo de este, por ejemplo, puede ser el AlH3, que es trihidruro de aluminio o hidruro de aluminio 3. ¿Por qué? Porque el aluminio está actuando en la 3, el hidrógeno en la menos 1, se cambian, este va aquí y este va aquí, y forman el compuesto que hemos visto. Luego tenemos los no metálicos, en los que es al contrario. El hidrógeno actúa en la positiva, en la más 1, y tenemos un no metal actuando aquí en su negativa. Y lo que ocurre es que tenemos H con la negativa del metal y aquí el no metal. ¿Cómo se nombran estas? Pues en la sistemática se pone el no metaluro, no le hace falta prefijo porque solo tiene una valencia negativa, entonces no metaluro, y el hidrógeno tiene positiva 1, entonces aquí en el no metaluro siempre habrá un 1, entonces es no metaluro de prefijo hidrógeno, porque el hidrógeno es el positivo, al revés que antes. Y aquí sí que tienes que poner el prefijo por si esta N es 2, 3, el que sea. Y luego en la de stock no existe, porque no hace falta, como la valencia del hidrógeno o el número de oxidación del hidrógeno siempre es 1, no hace falta ponerla. De estos hay que acordarse que hay una tablita de otros, porque hay algunos que tienen como otros nombres propios, que también es conveniente saberse. Después de los hidruros, los que hemos estudiado son los óxidos. Los óxidos son compuestos que llevan también 2 átomos y llevan el oxígeno actuando en la menos 2. Entonces, en esto solo hay un tipo, no hay otros ni nada así, y es el oxígeno en la menos 2 y un átomo, metal o no metal, en una positiva.
lo que hacemos es intercambiarlos. X2 o n. Pero aquí, si nos da un número par, se simplifican. Por ejemplo, C2 o 4 es CO2. Se simplifican. Si está simplificado y lleva oxígeno, sé que es un óxido. Antes en los metálicos no os he puesto un ejemplo, pero el HCl, por ejemplo, que es cloruro de hidrógeno y tiene nombre propio, tiene otros que es ácido clorhídrico. Vale, aquí se simplifican. Entonces, ¿cómo se nombran los óxidos? Pues los óxidos tienen dos formas. La sistemática ponemos prefijo más la palabra óxido de metal o no metal, es decir, solo se indican el número de óxidos, porque a partir de ahí tú ya vas mirando, puedes tantear para saber, como sabes que el oxígeno actúa en la -2, puedes tantear viendo qué N tiene el elemento al que se enfrenta y ves qué fórmula te sale y ya está. Luego en los ejercicios lo entenderéis esto mejor, pero es prefijo más el óxido de metal o no metal. Y en la de stock es óxido de metal o no metal, y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación del metal o no metal. Aquí, estos de aquí, acordaos que si solo hay uno no hace falta ponerlo, y esto ya no lo digo para todos los demás. ¿Qué más hay que saber? Sí que en la de prefijos, para los óxidos, cuando es un óxido, un oxígeno, se pone mono, solo aquí. No nunca más, en los peróxidos también, pero no existe el caso, entonces se quedaría aquí. Siguiente paso, los peróxidos. Los peróxidos también son de dos átomos y uno de ellos es el peróxido del oxígeno, que es esto, O2 con valencia con número de oxidación -2, enfrentado a un metal o a un no metal. Lo llamo X, voy a hacer atrás aquí, lo llamo X con su valencia positiva. Entonces es XN O2 -2, lo que hace es que se intercambian y te queda X2 O2N y esto se multiplica. X2 o 2 por N. Y es importante que aquí no se simplifican. O sea, si yo veo uno que tiene oxígeno y no está simplificado, es peróxido. ¿Cómo se nombran? Pues es bastante fácil porque se parece a los óxidos. Entonces, en la sistemática es prefijo más el número de oxígenos de forma óxido, se dice como óxido igual que antes, la diferencia es prefijo metal, no metal. Esto es lo que me lo diferencia de los óxidos. Y luego abajo, en la de stock, simplemente ponemos prefijo de... peróxido de metal, no metal. Para distinguirlos de los óxidos. Y entre paréntesis en números romanos, si tiene más de una y queréis, o si tiene una la podéis poner, pero sobre todo si tiene más de una se indica. Las últimas que nos quedarían por ver son sales binarias. Donde tenemos actuando un metal en positivo y un no metal en negativo. Le pongo aquí una Y para que lo sepáis. Y se combinan. Y es M, I, N, M, N. Aquí el no metal es el negativo. Entonces, esto sí que se puede simplificar si existe el caso. Creo que no existe en ningún caso, pero podríais. Y en sistemática se llama prefijo no metaluro
de metal. A ver, miré un ejemplo que os haya puesto. Esperad un minutito. Vale, ahora os lo pongo. Y en stock sería igual. Ay. En stock es igual, pero sería no metaluro de metal y en números romanos la valencia o el número de oxidación del metal. Si solo tiene uno, no hace falta. Vale, os pongo el ejemplo de peróxido, por ejemplo, puede ser H2O2, que es el dióxido de hidrógeno, ¿ves cómo tiene doble prefijo? O el peróxido de hidrógeno. Aquí no acabo de poner hidrógeno porque no me cabe. Y aquí un ejemplo es la sal. Sales binarias, pues la sal que es NaCl. Y es cloruro de sodio o cloruro de sodio 1. Ya está. No nos entra nada más. Entonces, con esto medio repasado, que es lo que tenéis que tener claro y es lo que os tenéis que saber, vamos a ver los ejercicios del simulacro. Voy a cerrar esto y a ver cómo aquí, cómo es lo de escribir, que no me, aquí no. No. Siempre me pasa esto. Aquí. No me acuerdo. Aquí, todos daré. Vale, dibujar. Vamos a empezar por el óxido. Aquí, el primer fallo de la profe, le falta mono, porque es 1. Solo tendría una O, monóxido de litio. Vale, monóxido de litio. ¿Qué me está diciendo? Que tiene un oxígeno y está combinado con el litio. Hay dos formas de hacer. La primera sería decir, bueno, yo sé que el oxígeno, como es un óxido, está actuando en la -2, me voy a la tabla y veo que el litio está actuando en la 1 y ahora lo intercambio, porque el litio solo puede actuar en la 1, y lo intercambio y me da Li2O. Porque claro, no te pone dilitio. Entonces, para poder acordaros de este 2, porque podías decir monóxido de, pues vale, un oxígeno y un litio, no. Aquí va el 2, que corresponde al oxígeno que actúa en la -2. Y en stock sería óxido de litio, porque no lleva prefijo, y aquí puedes poner el 1 o no. No tiene otros porque es un óxido. Óxido de berilio, pues lo mismo. Cuando yo vea la palabra óxido, sé que el oxígeno en la -2 enfrentado al berilio. Y me voy a la tabla y veo que el berilio tiene la +2. Pues los intercambio y me da B2O2. Pero como es un óxido, se puede simplificar. BO. Y esto ahora ya puedo nombrarlo. Por eso es interesante primero hacer la fórmula que esto, para saber cuántos óxidos te quedan en la formulita para nombrarlos. Como te queda un oxígeno es monóxido de berilio. Aquí no han puesto el 2 porque no hace falta el berilio, solo tiene la 2 y no hay otros. Siguiente, trióxido de nitrógeno, lo mismo. Yo sé que tendrá 3 oxígenos. ¿Esto para qué me sirve? Para ver con qué nitrógeno está actuando. Esto también hay dos maneras de hacerlo. Yo sé que el nitrógeno tiene la 1, la 2, la 3 y algunas valencias. Y el oxígeno está actuando en la -2. Entonces, o los voy probando o hago lo siguiente. Yo sé que me quedarán 3 oxígenos. Entonces, yo sé que tengo... Lo pongo aquí, Yo sé que tengo el nitrógeno y el oxígeno. Y el oxígeno trióxido, pues tiene 3. Los separo así, positivo con negativo. Yo sé que aquí tengo la -2. Entonces, esto tiene que tener un -6. No me sirve hacerlo así, perdón. Vale, tengo que ir probando. Vamos a probar. Yo lo veo de cabeza, que es en la 3 en este caso, porque en la 1 no se simplificaría, pero vamos a hacerlo. En la 1 te quedaría N2O1. No me vale. En la 2 sería N2O2, que queda NO,
no vale. Y en la 3, pues en la 3 me quedaría, si esto es la más 3 y esto es la menos 2, N2O3. Bingo, es esta. Pero no me puedo olvidar del 2 del nitrógeno. Y ahora aquí pondría óxido de nitrógeno y indicaría que está actuando en la 3. Dióxido de azufre, por lo mismo, iría al azufre. O sea, sé que es el oxígeno que va en la menos 2 enfrentado al azufre que tiene la 2, la 4, la 6 y la 8. Estos numeritos los veríais vosotros buscando el azufre en la tabla periódica. Te tiene que quedar en el oxígeno un 2. Tú sabes que es S2 y ahora si actuara en la 2 pues aquí le pondría un 2. Esto me da SO, no me vale. S2 del oxígeno y este en la 4, S2O4. Y esto se simplifica a SO2. Pues sí, dióxido tiene 2, SO2. Y aquí pondría óxido de azufre 2. Trióxido de azufre, pues mira, ninguno, en la 2 no es, ya me da una pista de que serán las 6, porque es el azufre, tendrá el 2 del oxígeno, el oxígeno tendrá el 6 del azufre, ¿veis? Como si enfrentara este con este, y me da SO3. Pues ya está, porque se ha simplificado. Muy bien, y aquí te quedaría óxido de azufre 6. Aquí era 4, perdón, porque estaba actuando en la 4, si no sería SO. Vale, luego óxido de fósforo 3. Estos son más fáciles, está más guay. ¿Por qué? ¿Puedo borrar todo esto? Sí, vamos a borrar. No se borra del todo. Pero bueno, a ver, es para intentar. Vemos de dónde lo hacemos. Vale, óxido de fósforo 3. El fósforo es P. Entonces yo sé que el P está actuando en el 3 y el oxígeno, como es óxido, en la menos 2. Pues cambio y me queda P, 2 o 3. Y eso no se puede simplificar porque no se pueden dividir por el mismo número. Voy a quitar esto. Ya está. ¿Y ahora qué? Trióxido de fósforo. Y en la del 5 lo mismo. El P en la 5, el O en la menos 2. Los cambio y sé que no podré simplificar porque no puedo dividir y me queda pentaóxido de fósforo. Monóxido de carbono, mono te dice que es un oxígeno. Entonces tú vas a oxígeno menos 2, vas al carbono y el carbono sabes que tiene la 2 y la 4. Si es mono ya me dice que se simplificarán 2 a 2, pero lo hago si no lo veis. Si imaginaos que actúa en la 2, te queda C2 del oxígeno y este 2 pasa aquí y esto simplificado es CO, efectivamente un oxígeno mono, CO, y te queda óxido de carbono 2. Si fuera en la 4 sería el famoso CO2. Vamos a hidruro de magnesio, más fácil. Hidruro ya me indica que es no metálico, o sea que el hidrógeno va detrás actuando en la menos 1. Y delante tiene un metal que en este caso es el magnesio, que actúa en la positiva. El magnesio, si vais a buscarlo, solo tiene una, por eso no me dice nada, entre paréntesis la 2. Entonces te queda MgH2. Este 2 lo tengo que indicar aquí, será dihidruro de magnesio. Y nos queda el estivano. El estivano es uno de los nombres propios que yo creo que lo tenéis en la tabla. Dejadme ver si se me ha colado y os he puesto más de los que tocaban, pero yo creo que sí que lo tenemos puesto, ¿no? Sí. El estivano yo me tengo que saber que es un nombre propio que es SbH3, como el amoníaco NH3 pero con antimonio. Vale, como ya tengo la fórmula es trihidruro, porque el hidrógeno va detrás, de antimonio. O hidruro de antimonio, y aquí sí que tenéis que indicar en cuál actúa el antimonio, que es fácil de ver. 3, porque como no se pueden simplificar, en el óxido cuesta más, por eso tenemos que hacer todo esto. Trihidruro de hierro, lo mismo, ya sé en cuál actúa el hierro, en la 3, porque me lo dice esto. Entonces simplemente es poner
hierro delante y que tendrá el 1 del hidrógeno y los 3 que van ahí. Entonces es hidruro de hierro y el 3, y no tiene otros. Hidruro de zinc. Si no me dice nada es porque en el hidrógeno no hay nada actuando más, no hay un 2 ni un 3, hay un 1. Entonces yo ya sé que el zinc estará actuando en la 1 y se combinarán el H-1 con el ZN1, porque si fuera que el zinc actuara en la 2 tendrías dihidruros. Entonces es ZNH y esto es hidruro de zinc 1. Vamos al siguiente, trihidruro de aluminio, lo mismo, el aluminio con el 1 del hidrógeno y el 3 del aluminio en el hidrógeno. Y nos quedaría hidruro de aluminio. También es verdad que en estos casos el aluminio no hace falta ponerlo porque tiene solo una, pero la pongo. Silano, nombre propio, me tengo que acordar que es CH4, que será lo mismo que como hay 4, tetrahidruro de silicio o hidruro de silicio 4. No me cabrá, lo pongo así pequeñito. Dicloruro de calcio. Uy, cambia de hidruro a cloruro. Esto es una sal binaria, que estás enfrentando el cloro, que el cloro siempre solo tiene la -1, entonces cloro en la -1 y calcio en la que tiene, que es la +2. Y lo cambio y me queda K, con el 1 que no se pone, Cl2, por eso dicloruro. Y esto es lo mismo que decir cloruro de calcio 2, aunque el 2 si no lo ponéis no pasa nada y no tiene otros. Disulfuro de carbono. Claro, esto sí que os aconsejo que lo hagáis porque el cloro tiene la -1, pero el azufre tú dices, ay, tengo que ver qué negativa tiene. Sulfuro es azufre en negativo enfrentado al carbono. El azufre, los negativos siempre se ponen atrás. Entonces, voy a la tabla y veo que el azufre en negativo tiene la -2. Y el carbono, ¿cuál tendrá? Pues si te dice disulfuro es porque se han quedado 2. El carbono tiene la 2 y la 4, pues vamos a probar. Si actuara en la 2, se nos quedaría C2S2, que eso se puede simplificar a CS. Pues no es, porque tengo 2 azufres. Entonces será que actúa en la 4 y me queda C2, porque este 2 pasa ahí, y este 4 pasa aquí, S4. Y esto se simplifica a KS2. Pues sí, es este. Y entonces yo aquí pondría sulfuro de carbono y en el numerito que actúa, que es el 4. Vamos a sulfuro de sodio, más fácil, porque el sodio solo tiene una. El sodio en la 1 y el azufre en su negativa, porque como pone uro, aunque el azufre tiene 2, 4, los hemos visto aquí, solo es negativa esa 2. Entonces solo puede actuar en el 2. Los cambio y me quedará Na2S. Y aquí sería sulfuro de sodio y no hace falta poner el 1, pero bueno, lo pongo. Más fácil si nos lo dan, por ejemplo, el plomo tiene varias, pero aquí ya me dan en cuál actúa. Sé que es una sal, ese sulfuro me indica que el azufre va detrás en su negativa, que es la -2, y que el plomo, que es Pb, va adelante en la 2. Esto se cambiará y sería Pb2S2, pero esto se puede simplificar a Pbs. Y aquí no tengo que poner ningún prefijo delante del azufre, se me queda sulfuro de plomo, porque no tengo más que uno. Y el mono solo se usa para los óxidos. Óxido de cromo 6. Pues como me dicen cuál actúa, es muy fácil. Óxido, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Óxido, oxígeno en la -2, cromo en la 6, los cambio CR2 o 6, simplificado CrO3. Pues lo pongo aquí. ¿Y esto qué me queda? Tengo que indicar trióxido de cromo. Vale, vamos al siguiente. El siguiente veo que tiene dióxido, pero aquí también tiene prefijo. Me tienen que saltar las alarmas de que es un peróxido. Es un peróxido con hidrógeno. Entonces esto es muy fácil ver que será óxido 2, H2.
porque es 2 de cada. Como aquí sí que nos dan el numerito que va aquí, no hace falta hacer todo esto. Esto lo hago en los, por ejemplo, lo he hecho aquí, porque yo no sé si aquí va un 2, porque no me lo indica cuando lo hago. ¿Ves? Trióxido de cromo, aquí no pone trióxido de... trióxido de... En este caso es que está bien, pero si es aquí, por ejemplo, yo que sé, a ver. Este de aquí que tenía el 2 este 2 no te lo indica, por eso lo hacemos para comprobarlo, pero aquí como me indica los 2 ya tengo la fórmula. Ahora, eso sí, sé que no la tengo que simplificar porque este prefijo me indica que es un peróxido. Y además, también sé que aquí se nombra distinto, se nombra peróxido de hidrógeno. Y no hace falta poner el 1 porque solo tiene 1. Vamos a la siguiente, K2O. Ya sé que un peróxido no es, porque el peróxido siempre tiene un 2, o sea, como mínimo un 2. Entonces es un óxido. Y al ser un óxido, pues ya está, es fácil porque es monóxido, indico el número de óxidos, de potasio. Y aquí será óxido de potasio, y el potasio es que solo actúa en la 1, entonces pues óxido de potasio 1, si queréis la ponéis, si no, no. Aquí Na2O2, no está simplificado, peróxido. Como el sodio, y entonces será aquí dióxido de disodio. Y aquí peróxido de sodio 1, si queréis lo ponéis y si no, no. QH, H detrás es un hidruro metálico. Entonces yo sé que es hidruro de, dihidruro de cobre. Y en la otra es hidruro de cobre. ¿Y en cuál está actuando el cobre? En el numerito que nos indica aquí, porque como tienen la 1 y no se simplifican, hidruro de cobre 2, ¿sabes? No se puede simplificar, los hidruros son más fáciles por eso. CH4, lo primero que tengo que pensar es, me lo sé, es el metano. Aparte de eso, ¿cuál será? El tetrahidruro, porque la H está detrás, de carbono. O el hidruro de carbono, el carbono tiene la 2 y la 4, pero actúa en la 4. Fe2O3. Vale, no es un peróxido, porque si no aquí tendría un número múltiplo de 2, porque es 2, 4, porque si se multiplica. Entonces es un óxido. ¿Entendéis por qué? Porque el peróxido siempre es 2N, entonces siempre será algo que se multiplique por 2. 3 no puede ser. Yo sé que es un óxido ya. Entonces sé que es trióxido de hierro. No pongo el di porque es óxido. Si fuera peróxido sí que pondría el di hierro. Y aquí será óxido de hierro. ¿Y en cuál actúa el hierro? Pues a ver, si es F2 o 3 es porque el oxígeno está actuando en la -2 y el hierro, ¿en cuál estará actuando? En la 3 porque no se han simplificado. Monóxido de hierro. Vale, sabemos que tenemos un oxígeno. Entonces el hierro tiene la 2 y la 3. Si aquí estaba actuando en la 3 es porque en el monóxido, ¿en cuál actuará? Pues el hierro en la 2, en la 2, sería Fe2O2 y se simplifica a Feo. Y aquí pondríamos óxido de hierro, pero es importante poner en cuál está actuando. Si no, si una persona solo tuviera esto, óxido de hierro, diría, vale, pero ¿en cuál actúa para hacer la fórmula? Óxido de nitrógeno 5, más fácil, porque nos la dan. Óxido -2, nitrógeno 5, las cambio. N2O5. No se puede simplificar y nos queda pentaóxido de nitrógeno. Y aquí peróxido de cobre 2. Vale, lo hago aquí. Peróxido, yo ya sé que es O2 menos 2. Y se mezcla con cobre, que es Q2. Pues lo cambio. Q2 O2 2. Y no se simplifica, solo se multiplica Q2 O4. Y lo dejamos así. Y sería
óxido, pero como es peróxido se ponen los dos de dicobre. Vale. Siguiente. MgCl. Uy, no hay oxígeno, no hay hidrógeno, una sal. Una sal en la que el cloro es el negativo, pues es no metaluro, o sea, cloruro. ¿Cuántos cloros hay? Dos, pues es dicloruro de magnesio. Y el magnesio solo tiene una. Entonces es fácil. Y aquí sería cloruro de magnesio con el 2, pero si no lo ponéis no pasa nada. Monosulfuro de magnesio. Sulfuro me indica que el azufre está en la negativa, que si lo veis en la tabla tiene solo la -2, ahí es manganeso. Vale. Entonces, el manganeso tiene muchas, ¿vale? De todas las que tiene, yo ya sé que está actuando en la 2 porque se simplifican para que aquí solo haya uno. Pero si no, vais probando hasta que os dé. Si tú lo haces con la 2 te da Mn2S2 y esto se simplifica a MnS. Y aquí tendrías que poner sulfuro de manganeso y el 2, que es en la que actúa. Cloruro de fósforo 3, más fácil porque nos da la valencia. El fósforo en la 3 y el cloruro en la -1. Los cambio y sé que me da PCl3. Y esto es tricloruro de fósforo. Ahora este de aquí, Q2O2, pues ya me tiene que saltar la alarma. No está simplificado, es peróxido de cobre. Pero habrá que ver en cuál actúa el cobre. ¿Cómo lo veo? Pues montándolo. El peróxido es O2 menos 2. Y aquí está el cobre. Si vas probando las que tiene el cobre, una de las que tiene es la 1, pues probamos con la 1, que yo sé que es esta ya porque lo veo, que aquí me quedará un 2 y aquí se queda como está. Pero si no lo vais probando. Q, este 2 pasa aquí y el 1 pasa con el O2. O2, 1, que se multiplican y te queda Q2. Q2 o 2, que lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces yo ya sé que está actuando en la 1. Y aquí sería dióxido de dicobre. Vamos a fluoruro de hidrógeno. Pues el flúor en la negativa, que solo tiene la -1, y el hidrógeno en la positiva. Y esto que es la 1. Y queda HF. Que esto también se puede nombrar como... Esto es lo mismo, esto es un hidruro, ¿eh? Esto es un hidruro no metálico. Flúor no negativo, hidrógeno delante. Y esto se puede nombrar, no tiene, por tanto no tiene stock, y se puede nombrar como ácido fluorhídrico. Otra vez, otro hidruro, ¿veis? Otro hidruro no metálico, es decir, que el negativo es el selenio. Entonces yo sé que será seleniuro de, y el prefijo va ahí, dihidrógeno. No tiene stock y no tiene nombre propio. pH3, lo primero, nombre propio, fosfina. Ahora el hidrógeno está detrás, entonces es un hidruro metálico en el que se pone trihidruro de fósforo. ¿Y en cuál está actuando el fósforo? Pues en la que te pone ahí. Entonces aquí pones hidruro de fósforo 3. Claro, la diferencia entre estos dos, ¿veis? En la posición del hidrógeno nos dice cómo actuar. Aquí yo veo que el hidrógeno está delante, pues ya sé que es el uro va en el de detrás, el prefijo va para los hidrógenos y no tiene stock. En la siguiente es hidruro, el prefijo va ahí delante y después sí que tiene stock. Monóxido de carbono. Esta ya hay que sabérsela. El carbono tiene la 2 y la 4. Entonces cuando forma un óxido, si es monóxido es CO y si no, y si es dióxido es CO2 y lo otro se queda así. Entonces monóxido de carbono CO es porque actúa C en la 2, carbono en la 2, se cambia
te queda C2O2, que simplificado es CO. Y aquí se nombraría como óxido de carbono. Y yo sé que cuando es monóxido es porque el carbono actúa en la 2, que lo acabamos de decir. Y no tiene nombre propio. Estas son las más fáciles, sustancias simples. S6 solo tiene de esta y solo es decir hexa, azufre con una letra. Dihidrógeno, pues H2. Y 8 carbonos, pues es octacarbono. Octacarbono. Octazufre, octacarbono. Y ya está, no hay más. Esto lo voy a guardar, ¿vale? Yo lo que haría si fuese vosotros es hacerme la chuleta yo, hacerlos y corregirlos. Y luego es eso, es que tenéis una web en Aules para hacer más. Os repasáis los que hemos hecho en clases y mirar. O volvéis a hacer el simulacro. Porque esto es practicar hasta que lo vas pillando. Y sobre todo tener la tabla periódica delante. ¿Vale? Venga, vamos viendo dudas. Como lo tenéis el fin de aún tenemos tiempo. Voy a guardar el simulacro resuelto. Voy a esperar. Y os lo subo a Aules también, ¿vale? Chao.